Bien, amados hermanos, ¿cuántos tenemos vida? Tiene vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha venido a la casa del Señor. Y los muertos no vienen, los vivos venimos. Amén. Y venimos para adorar al Señor, hermanos. Gracias a Dios por la bendición de poder vernos nuevamente un día domingo, hermanos, y poder glorificar a Dios todos juntos. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y estamos ya terminando el día de hoy lo que es el mensaje a las iglesias. Mire, el libro de Apocalipsis tiene una división natural y la división natural se encuentra en Apocalipsis capítulo número 1 en el versículo número 19. Ya lo hemos visto también cuando hablamos acerca de el capítulo 1. Y allí está la división natural del libro. Dice el texto: escribe las cosas que has visto. ¿Cuáles eran las cosas que había visto Juan hasta ese momento? Había tenido ¿qué? La visión del Hijo del Hombre. Las cosas que había visto era la visión del Hijo del Hombre. Y luego dice, las cosas que son. Lo que había visto era el capítulo 1, la visión del Hijo del Hombre. Número 2, las cosas que eran, las cosas que son, en el texto hace referencia a la condición en la que estaban las 7 iglesias del Apocalipsis. No eran las únicas 7 en todo el mundo. Eran las 7 más representativas, más significativas que estaban en ese momento. Y luego dice, en el versículo 19, y las cosas que han de ser después de estas. ¿Qué quiere decir? Que del capítulo 4 al capítulo 22, que vamos a iniciar la próxima semana, ya no se va a centrar en el problema de las iglesias, sino que ahora Juan va a comenzar a tener una serie de visiones, relacionarlas con su momento, relacionarlas con su época, pero también tiene un doble significado para nosotros. No solamente para lo que Juan entendió y sus lectores, sino lo que a nosotros hoy nos toca esperar acerca del fin. Amén. ¿Qué nos tocará a nosotros esperar acerca del fin? Algunos andaban con miedo. Mira la luna de sangre. ¿Qué luna de sangre? No, que el microchip. Que creían que la vacuna del COVID era la marca de la bestia. No, hermano. ¿Y sabe por qué tantas tonterías la gente cree? Porque no lee la palabra de Dios, no estudia la palabra de Dios. Porque si leyéramos la palabra de Dios y estudiáramos la palabra de Dios, seríamos menos cristianos amarillistas. ¿Sabe que hay prensa amarillista, no? La prensa amarillista es cuando te reportan algo que es verdad, pero justo toman lo más sangriento, ¿no? Uno va al periódico y dice, bus mató a una persona. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Verdad? Si lo mató. Y la foto, ¿lo ves? La foto del muerto ahí todo. Eso ya es prensa amarillista. Hay cristianos que son como prensa amarillista. Porque el anticristo va a venir o no va a venir. ¿Sí? ¿Cristo va a venir o no va a venir? Sí. Pero no significa que ahora el anticristo sea el papa. No, que el anticristo es el papa, ya se va a morir el de acá ya. Está viejito. No, que el que viene. Algunos hasta racistas. Tiene que, cuando aparezca el Papa Negro, ahí vamos a ver, decir, ¿se acuerdan o no? Espérense, que aparezca el Papa Negro y se van a dar cuenta que viene el fin. Hermano, tenga cuidado. Y tantas cosas que la gente cree, ¿y sabe por qué lo cree? Porque no lee la palabra de Dios, no estudia la palabra de Dios. Me voy por otro lado, vamos a volver a la Odisea. Capítulo 3, ya lo vamos a ver la próxima semana. Versículo número 14. Dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel
de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Hermanos, Laodicea era la única iglesia a la que Cristo resucitado no le dijo nada bueno. Es decir, de las 6 iglesias a las que se les manda el mensaje, algo bueno tenía que decirse de allí. Pero el problema con Laodicea es que no había nada bueno que decir. En el mundo antiguo había por lo menos 6 ciudades que se llamaban Laodicea. Y la Odisea que está en este lugar era conocida como la Odisea del Lico, para distinguirla de las demás Laodiceas que estaban alrededor. Esta ciudad de la Odisea había sido fundada 250 años antes de Cristo por el rey Seleuco Antíoco de Siria. Y él le había puesto al nombre la ciudad de Laodicea porque Laodique era el nombre de su esposa. Así que en honor a su esposa le construyó una ciudad. Mire, le construyó una ciudad. Algunos no le compran ni un caramelo, hermano. Pero, ¿qué hizo él? Le construyó una ciudad y le puso el nombre de la ciudad, el nombre de su esposa a la ciudad, ¿no? Ahora, hay 3 cosas importantes que decir acerca de la Odisea. Número 1, la Odisea era un gran centro banquero y financiero. Es decir, la Odisea era la Suiza de hace 2000 años. Era un lugar muy importante. Mire, ¿cómo habrá sido un lugar de tanto dinero, que en el año 61 después de Cristo, un terremoto devastó la ciudad? Pero los ciudadanos eran tan adinerados que no aceptaron la ayuda del gobierno romano y solo con su dinero reconstruyeron toda la ciudad. Imagínense, era un pueblo que con sus propios recursos podía reconstruir su ciudad. Además, era una ciudad muy conocida por la confección de sus telas, es decir, las ovejas que pastaban alrededor de la Odisea eran las más famosas por dar una lana muy suave que permitía hacer hilo de lana, y las mejores telas de ropa salían de allí, de la Odisea. Nada que Oeshle, nada, hermano. Ripley, nada. La Odisea. Usted quería comprar bien, se tenía que ir a la Odisea. O sea, era un lugar económicamente fuerte. Era un lugar, hablando de comercialmente, un lugar muy significativo, muy importante. Pero también era un centro médico muy considerable del mundo antiguo. Se dice que entre la Odisea y la puerta de Frigia se había encontrado el templo del dios Merión. Y en ese templo se había convertido en una escuela de medicina que luego se trasladó a la misma ciudad de la Odisea. Y los médicos de la ciudad de la Odisea eran médicos tan famosos que la historia dice que inclusive las monedas de la ciudad de la Odisea se acuñaban con los nombres de los médicos más famosos de allí. Si algo era famoso en la Odisea, era porque ellos producían ungüento para los oídos y colirio para los ojos. Es decir, lo último de la tecnología y del avance en la medicina estaba en la ciudad de la Odisea. Mire, la Odisea era una ciudad que se sentía tan orgullosa porque tenía todo tipo de habilidades, económica, comercial y médica. Pero sus ojos estaban tan cerrados para no darse cuenta del problema que había dentro de ellos. Es la única de las 7 ciudades donde había una iglesia a las que Cristo no le puede decir nada bueno de lo que había en ellos. Vamos al versículo número 14. Vamos a ver en primer lugar el remitente. ¿Está escuchando la palabra de Dios?
Amén. El remitente. ¿Quién remite la carta? ¿Quién manda la carta? Versículo 14. El amén. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. ¿Por qué Jesucristo se presenta aquí como el amén? El nombre amén era el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 15, Jehová se llama el Dios amén. La Reina Valera me parece lo traduce como el Dios verdadero, pero en el texto hebreo el Señor se presenta como el Dios amén. Es decir, el Dios que cuando promete es fiel a sus promesas. Y el Señor Jesucristo se presenta aquí como también el amén, porque Cristo es absolutamente digno de toda confianza. Así como Dios, Jesucristo también es el amén, porque las promesas que Dios ha hecho en Cristo son completamente fieles y verdaderas. En Cristo todas las promesas que Dios nos ha dado serán reales. Por eso Él se presenta como el amén. Y luego se presenta como el testigo fiel y verdadero. Hermanos, el testigo fiel y verdadero es Cristo porque Él es digno de toda confianza. Si tuviéramos que pasar a Cristo delante de la prueba de un verdadero testigo, Él es el verdadero testigo. Jesucristo como testigo fiel puede hablarnos de Dios porque procede de Dios y podemos creer lo que Él nos dice porque Él nos comunica lo que Él ha escuchado de Dios. Es el testigo fiel porque cada vez que habla, cada vez que da su palabra, cada vez que anuncia algo, todo lo que dice es lo que ha escuchado de Dios. Amén. Puede hablar fielmente de quién es Dios. Podríamos decir que Jesucristo es el verdadero testigo de Jehová. Amén. ¿Amén o no? Él es el verdadero testigo de Jehová. Los demás son falsos. Son testigos de Barrabás, pero no son testigos de Jehová verdadero. El verdadero testigo de Jehová es el Señor. Porque Él ha escuchado. Él dice, lo que yo he escuchado de mi Padre, eso les digo. Eso testifico. Pero hay algo más. Y aquí viene, hablando ya de los testigos de Jehová, acá viene el versículo 14 donde dice, el principio de la creación de Dios. Cuando usted habla con un testigo de Jehová, el testigo de Jehová le dice, ya ves, Jesucristo es creado. ¿Y por qué Jesucristo es creado? Porque allí dice Apocalipsis 3:14 que Él es ¿qué? El principio de la creación. Y si Cristo es el principio de la creación, Él es el primero de los seres creados. ¿Amén? ¿Cómo que amén? No, tenga cuidado, no vaya a terminar como testigo. Ahora, ¿qué significa el principio de la creación? Mire, vámonos a Colosenses, porque si no, no lo vamos a entender bien. Vamos a Colosenses, capítulo número 1. Colosenses, capítulo 1. Hablando de Cristo, en el versículo 15, ¿ya lo tenemos? Dice, Él es la imagen invisible. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Él es la representación física de Dios que no se puede ver. Y hablando de Cristo dice, el primogénito de toda creación. Ya ve, ahí está. El primogénito de toda creación. Significa que Cristo ha sido el primero de las criaturas que Dios ha hecho. Así te dice un testigo de Jehová. Y uno dice, pues, tienes razón. ¿Dónde queda su iglesia? ¿Cómo que dónde queda su iglesia? El problema es que no está leyendo lo que sigue. Miren lo que sigue. Versículo 16. Porque en Él fueron ¿qué? ¿Qué cosa? O sea, no dice, mire, si el texto dijera,
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Da a entender que Él es el primero de todos los seres creados. ¿Sí o no? Porque si viene el primogénito, luego viene el segundo, el tercero, el cuarto, ¿sí o no? Entonces, lo primero que uno deduce es que Cristo es el primero de los seres creados. Pero el versículo siguiente te está diciendo cómo entender primogénito. Y te dice, no dice el versículo 16, porque Él fue el creado primero, antes que todo. ¿Dice eso? No, dice que en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué significa eso? Significa que el propósito, la finalidad o la razón por la que Dios ha hecho todo lo que existe es Cristo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú le dices a tu esposa, tú eres la razón para construir esta casa, ¿qué estás diciendo? ¿Que la has creado a ella? No, está diciendo que ella es el propósito, la finalidad por la que has hecho tu casita, ¿sí o no? Entonces, cuando la Biblia dice que en Él fueron creadas todas las cosas, lo que está diciendo el texto bíblico no es que Él ha sido el primer creado, sino que a causa, por razón, a consecuencia de Cristo, Dios quiso crear todas las cosas. Entonces, no solamente es el primogénito de la creación, también es el principio de la creación, porque por causa de Cristo todo existe hoy en día. Amén. ¿Sí me entendió? No es el primer creado, es la razón por la que existe la creación. Y Cristo es la razón por la que nosotros existimos. Juan el apóstol lo dice de otra manera, porque sin Él nada de lo que hubiera sido hecho. ¿Verdad? Hermanos, quiere decir que Cristo es la razón, el fundamento, la base, el motivo, el propósito, la finalidad por la que existen todas las cosas. No es el primer creado, como lo dice esa secta por allí, sino que Él es la razón principal, porque Cristo es el Señor de toda la creación. El libro de Hebreos dice, todo lo pusiste bajo sus pies. Así que, hermanos, el Señor se presenta como aquel que tiene la autoridad para reprender a esta iglesia. Y miren lo que dice el versículo 15. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Versículo 15 del libro de Apocalipsis, capítulo 3. Mire, dice, yo conozco tus obras. Vamos a ver ahora, número 2, la reprensión. La reprensión. Yo conozco tus obras. Cada vez que Cristo dice yo conozco tus obras, nos recuerda a nosotros que Cristo conoce todo lo que somos, que Cristo conoce todo lo que pensamos, que Cristo conoce todo lo que sentimos. Amén. Cristo sabe quiénes somos. No podemos ocultarnos de Él. Y luego dice, también sé que no eres ¿qué? Frío ni caliente. Ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, muchos predicadores, escúchame aquí, muchos predicadores dicen que el creyente caliente es ese creyente que está en el fuego de Dios, ¿no? Todos los días viene a la iglesia, participa, activa, está caliente en el Señor. Pero el frío, ¿quién es? Amén. ¿Quién dice yo? ¿Quién es el frío? El frío es el que está muerto espiritualmente. El que no participa, no congrega, no quiere saber nada del Señor. Ahí a la justa viene de vez en cuando, el frío. Ahora, ¿quién sería el tibio? ¿Quién sería el tibio? Como que a veces está fuego y después está medio muerto, ¿no? Es el que anda jugando con el pecado y con Dios, ¿sí o no? Pero no significa eso.
¿Por qué no significa eso? No es lo que significa el texto. Cristo dice, ojalá fueras frío o caliente. O sea, lo que el Señor está diciendo, ojalá fueras o bien mundano o bien cristiano. Pero ¿cómo vas a andar así a medias? Pero ¿cómo el Señor va a querer que usted sea bien mundano? Parecería raro, ¿sí o no? No significa eso, hermano. ¿Qué significa? En el mundo antiguo, el agua tenía una finalidad. El agua bien fría era agua para tomar. Y el agua bien caliente era agua para bañarse. Pero cuando llegaba agua tibia, ¿para qué servía? Ni para tomar, ni para bañarse, no servía para nada. Ahora, la Odisea era una de las ciudades que no tenía una fuente de agua, un manantial de agua cercano. En Hierápolis, una ciudad a cerca de 12 kilómetros de allí, más o menos de acá para el centro, ¿no? En Hierápolis había una ciudad que tenía aguas termales, calientita salía el agua. Entonces, lo que habían hecho los de la Odisea era hacer unas canaletas de piedra que iban desde la ciudad de la Odisea hasta la ciudad de Hierápolis, para que el agua venga por medio de esas canaletas de piedra hasta la ciudad. La situación era que el agua salía caliente y ¿cómo llegaba? Tibia. ¿Se da cuenta? Pero no solamente era el problema ese. El problema era que en el transcurso de 12 kilómetros en lo que llegaba el agua a la ciudad, llegaba con sedimentación, llegaba con barro, llegaba con todo tipo de suciedad, hermano. Entonces el agua no era agua potable. Y las personas que tomaban el agua de la Odisea, tomaban el agua de la Odisea, pero era un agua no solamente tibia, que les parecía que no servía para nada, sino que también era un agua contaminada. Y el que tomaba eso terminaba vomitando el agua, porque no quería tomar esa agua. Entonces cogían el agua y lo que hacían era o ponerlo en la sombra para que se ponga más fría, o calentarlo para bañarse, pero no, esa agua como llegaba no servía para nada. Ahora, Cristo tiene un mensaje acá. Cristo no está diciendo o te me pones bien cristiano o te me pones bien mundano, pero no te me pongas a media. Así lo está diciendo el Señor. El Señor lo que está diciendo la iglesia de la Odisea es: si fueras frío, servirías para tomar. Si fueras caliente, servirías para que se bañen. Pero como no eres ni frío ni caliente, no sirves para nada. ¿Está escuchando la palabra de Dios? Lo que Cristo le está diciendo es: no sirves para nada. Porque si fueras frío, servirías para el que está sediento, rico tomaría el agua. Como en Colosas había agua bien fría. Si te vas a Hierápolis, el agua era caliente. Pero acá llega el agua, encima que llega cochina, llega el agua tibia, no sirve para nada. Lo que le está diciendo el Señor es: no sirven para nada. ¿Y sabe por qué no servían para nada? Porque no hacían nada para el Señor. Hermano, yo te pregunto, ¿para qué sirves en la iglesia? Ah, pastor, mi ministerio es ser piedra de tropiezo. No. ¿Para qué sirve usted en la iglesia, hermano? No vaya a ser que el Señor diga que no sirve para nada. Hermano, hay muchos creyentes en nuestra congregación, en nuestra iglesia, que no hacen nada más que sentarse, que no hacen nada más que escuchar lo que dice la palabra de Dios, pero no están participando, activando, ni siquiera en su ministerio están participando. Hermano, tenemos que ser frío o caliente, tenemos que servir para algo en la casa de Dios. Tenemos que servir para algo en la obra de Dios. Pero no podemos estar en una condición en donde no hago nada más que sentarme y mirando lo que están haciendo los demás. Dios quiere que seamos creyentes
comprometidos en hacer el servicio al Señor. Amén. Pregunta, ¿qué estamos haciendo por Cristo? ¿Qué estamos haciendo por el Señor? Versículo 17. Oiga, las palabras de Cristo eran fuertes, ¿verdad? Imagínate verte cara a cara con el Señor y que el Señor les diga: a ver, hermanos, ha llegado una carta de Cristo a la iglesia de Santiago. Amén. Hoy qué bendición. El Señor, el apóstol Juan para la iglesia de Santiago. Hermanos, qué bendición. Nos ha llegado una carta de Juan. A ver, ¿qué dice? Esto dice el Señor. No sirven para nada. ¿Cómo nos sentiríamos, hermano? Pero eso es lo que el Señor hizo con la iglesia de la Odisea. ¿Y sabe lo que le dijo? El Señor le dijo: ustedes a mí no me sirven para nada, solo me dan asco. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Ahora, puede sonar muy fuerte, pero pastor, yo no me imagino al Señor diciendo eso. ¿Qué? ¿No has leído lo que dice el texto? Como no sirves para caliente ni frío, náuseas vas a dar. Hermano, es fuerte lo que el Señor dice a esta iglesia. Y es difícil tener que aceptar lo que el Señor dice. El problema era lo que venía más adelante, versículo 17. Miren lo que dice allí, versículo número 17. Porque tú dices, ¿cuál era el problema? Ahí está la razón. Letra C, Cristo da el consejo. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, no te das cuenta que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y encima desnudo. Verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres ¿qué? Oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge, mira, un consejo más, unge tus ojos con colirio para que te des cuenta cómo estás. Hermanos, el problema de la iglesia, de los hermanos de la Odisea, es que los hermanos de la Odisea presumían su riqueza económica. Era una iglesia rica. Los hermanos de la Odisea tenían dinero. Habían amasado riqueza, no solamente los hermanos, la ciudad de por sí era una ciudad muy rica. Y decía que no carecían de nada, pero eso creían ellos. Porque Jesús les dice que eran pobres y que no servían para nada. Y dice, ¿quieres que sea tu asesor financiero? Le dice el Señor. ¿Quieres que sea tu asesor en la bolsa de valores? Te voy a aconsejar algo, compra oro y compra oro refinado. ¿Qué cosa es el oro refinado? En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pedro dice que nuestra fe es probada como oro. Y una vez que nuestra fe es más probada que el oro, más probada por el fuego de la prueba, saldrá más refinada que el oro puro. Lo que Cristo les está diciendo a los hermanos es que hay cosas, oiga, hay cosas que no se pueden conseguir con el dinero. Hermano, Cristo les aconseja a comprar oro refinado, porque hay cosas que no se pueden conseguir con dinero. Con dinero no se puede comprar la felicidad. Con dinero no se puede comprar la salud. Con dinero no se puede comprar la alegría. Pero si todo lo que una persona tiene en la vida solamente es el dinero, entonces realmente es pobre. ¿Sí me dejé entender? Si todo lo que una persona tiene en la vida solo es el dinero, entonces realmente es pobre. Pero si uno tiene una fe probada por Dios y refinada por el fuego de la prueba, realmente ese hombre es un hombre rico. Porque no es la riqueza lo que engrandece a la persona, es la fe que ha puesto en Dios en medio de la prueba.
Allí está la verdadera riqueza que Cristo quiere de nosotros. Hermano, la Odisea era una ciudad famosa por sus telas. En todo el mundo la lana de las ovejas de la Odisea era conocida, era un artículo de lujo quien se comprara una ropa de la Odisea. Pero Cristo resucitado le dice a los hermanos de la Odisea que estaban espiritualmente desnudos. Y les dice que si de verdad querían ellos vestirse, tenían que acudir a Jesucristo. Cristo les exhorta a comprar vestiduras blancas que Él les puede dar a los hermanos. Hermanos, porque una persona puede tener la mejor ropa, pero si no tienes la gracia de Dios en Jesucristo, entonces estás desnudo. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes la gracia de Cristo, la justificación de Cristo, entonces estamos desnudos y desposeídos. Hermano, nuestra ropa puede parecer hermosa, pero solo por fuera, porque la verdadera belleza está en vestirnos de Jesús. La verdadera belleza está en vestirnos del Señor Jesucristo. Y finalmente les dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Hermano, la iglesia de la Odisea era famosa por su colirio. El problema era que era ciega a su propia pobreza. Era ciega a su propia desnudez. Ellos no querían verse como realmente eran. Hermano, mucho cuidado. Porque hoy en día tenemos cristianos que no desean verse como realmente están. Hay muchos cristianos que no quieren compararse con la Biblia porque aparentan ser algo que no son. Cristo quiere que nosotros nos veamos a la luz de su palabra y que podamos cambiar, porque el propósito es ser como Jesucristo, ser como Él. Hermanos, ¿por qué muchos no quieren verse? Cristo le dice: tengan cuidado, hermanos de la Odisea. Compren colirio, vístanse, vengan a mí. Y luego dice el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermano, Cristo le dice a los hermanos de la Odisea: primer punto, no me sirven para nada. En segundo punto, son un grupo de sinvergüenzas, desventurados, desnudos, encima son ciegos, no se dan cuenta lo que son. Pero en el versículo 19 les dice: así yo hablo a los que amo. Hermano, cada vez que Cristo demuestra su amor, siempre lo va a demostrar en la disciplina. Hermano, la disciplina de Dios no es algo que debe llevarnos a resentirnos. La disciplina de Dios es algo que nos debe llevar a ser agradecidos. Amén. Agradecidos. ¿Por qué? Porque el Señor desea nuestro bien. ¿Qué padre que castiga a su hijo para destruirlo? Nadie castiga a un hijo para destruirlo. Uno castiga a un hijo porque sabe que si lo deja sin castigo, ese niño se va a perder. ¿Amén o no? Hermano, si nosotros dejamos sin castigo a ese niño se va a perder. Hay padres que dicen: me has avergonzado, te voy a castigar. No se castiga porque te avergüenza a ti, se castiga porque lo que ha hecho ha ofendido a Dios. Tú castigas a tus hijos porque los amas y porque quieres que cuando estén... oiga, mire, escúcheme. Castigamos a nuestros hijos porque todavía están con nosotros. Todavía están con nosotros. Pero y tienen que entender que sobre ellos hay una autoridad. Porque llegará el momento en que ellos se irán de la casa y si no comprenden que hay una autoridad, van a vivir una vida disoluta.
Van a vivir una vida libertina. Van a vivir una vida sin parámetros. Por eso castigamos a nuestros hijos, para demostrarles que cuando estén solos, la autoridad sigue siendo el Señor. Y que mayor es la disciplina de Dios que la disciplina del hombre. Hermanos, imagínese usted. Cristo le habla a la iglesia y le dice: los amo. Oiga, no es fácil tener que corregir a nuestros hijos. Amén. No es fácil coger una paleta cuando están pequeños. No, ya tan grandes, no le voy a dar paleta. Coger una paleta, mirarlo ahí, solito ya. Judas solito se va, ya, solito se echa solito ya. Ya está. Entrenadito. No es fácil, pero uno lo hace porque lo ama. Porque no quiero que un día Judá se vaya de la casa y viva una vida libertina y disoluta. Porque tiene que entender que aún si se va, Cristo sigue mirando lo que hace. Y ya no me va a tener a mí para corregirlo. Ahora lo va a tener a Dios para corregir. Por eso castigamos a nuestros hijos, para que entiendan. Por eso, hermano, una vez que le damos y de alma, ¡pah! Toma, ya está ya. Después uno va y lo abraza. ¿Verdad? Nada de que, ¡pah! Toma ya. Y no me vuelvas a hablar, ¿ah? En todo el día ni te me acerques. ¿Sabes lo que has hecho? Has corregido mal. Y has corregido mal porque ese niño, el propósito de la corrección es que vuelvas a tener comunión con él. ¿Acaso cuando tú haces lo malo, Dios agarra y dice: muy bien, a ver, Abraham, tú has hecho lo malo? Sí, señor, ya. Vaya a la esquina, ya solito me voy y me echo ya como Judá. Y viene el Señor con su paleta y ¡pam! Me da un palazo, Señor. Y no te me acerques, ¿ah? En todo el día no te me vas a acercar, no vas a hablar, nada, ya sabes ya. Me voy a decir: Señor, en oración, Señor. No, yo te he dicho, hoy día no te voy a atender. Eso no es corrección. Porque una vez de que yo corrijo, ahora me toca restituir esa comunión. ¿Y cómo restituyo la comunión? Abrazándolo. Pero pastor, si lo abrazo, se pierde. No se pierde, porque ya le diste. Lo que él va a entender es que de nuevo pueden ser hermanos, de nuevo pueden tener comunión, de nuevo pueden ser amigos. ¿Amén o no? Pero si tú no das ese paso de abrazarlo, ya pasó, ya. No lo consuelas y lo dejas ahí, eso crea rebeldía. ¿Amén o no amén? Entonces, una vez que uno corrige a un niño, una vez de corregirlo, ya está pagado el pecado. ¿Y cómo se pagó? Con la corrección. Si ya está pagado el pecado, entonces no te dices: no, lo ignoro, no, estoy molesta contigo. Pero ya no solucionaron, ya no arreglaron, ya no hicieron lo correcto. Entonces, hermano, ¿por qué va a seguir usted molesta? ¿Amén o no amén? Entonces, hermano, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos entender que si bien es cierto, Cristo le habló duramente a la iglesia, luego les dijo: los amo. Y porque los amo, quiero que sean celosos. Pero ¿sabe qué? Arrepiéntete. ¿Por qué? Versículo 20, ahí viene la invitación. Allí viene la invitación, versículo 20. Aquí yo estoy, ¿qué? A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, en el mundo griego habían 3 comidas al día, igual que en nuestra época. Lo que ellos llamaban el desayuno, que era un pedazo de pan remojado en vino, se lo comían. Al mediodía, lo que ellos llamaban el almuerzo, pero muchos de ellos comían el almuerzo en el campo.
porque iban a trabajar al campo. O a veces en lo que iban a trabajar y volvían a su casa, les agarraba el almuerzo a mitad de camino, se quedaban por el camino. El único momento donde la gente realmente podía tener un momento de comida y de conversar era en la cena. Jesucristo no dijo, voy a tu casa para tomar desayuno contigo. Jesucristo no les dijo, voy a tu casa para almorzar. Jesucristo les dijo, voy para cenar. Porque Él quiere tener tiempo con nosotros. Porque Él no quiere que sea una comida pasajera. Lo que Cristo realmente quería con ellos era tener un momento de comunión. ¿Sabe cuál era el problema? Este versículo no es un versículo para incrédulos, es un versículo para creyentes. La iglesia era un grupo de creyentes. ¿Y sabe cuál era su problema? Que habían dejado a Cristo fuera de sus vidas. Tenemos muchos creyentes que han dejado a Cristo fuera de su casa porque ya no hacen devocionales familiares. Amén. Hermano, tenemos muchos creyentes que han dejado fuera a Cristo de sus vidas. ¿Por qué? Porque son autosuficientes. Pero hay una buena noticia. Cristo está como peregrino fuera de nuestra casa buscando la hospitalidad de nosotros. Él desea cenar con nosotros. Él desea participar de un momento de comunión. Pero tenemos que abrir la puerta del arrepentimiento. Cristo no va a entrar. En la literatura rabínica de la época decían, no hay nada peor en el mundo que 7 cosas. Y una de ellas, la cuarta, era entrar sin permiso a una casa. Los rabinos decían que lo peor que había en el mundo era interceptar una casa sin que te invitaran. Cristo estaba fuera de la casa. Y hermano, no como hay calvinistas por allí. Los calvinistas dicen, no, Cristo no es un caballero. Él es parte de las fuerzas, de las fuerzas especiales de la policía. No te va a tocar la puerta, te va a tumbar la puerta. Eso dicen los calvinistas, ¿no? Cristo no va a esperar que tú decidas. Cristo se va a meter a tu vida porque Él es soberano. Hermano, Cristo está aquí tocando la puerta amorosamente. Porque hay algo que Dios, a pesar de ser Dios, respeta. Y es la libertad. ¿Y sabe por qué Dios respeta la libertad? Porque Dios quiere amor verdadero. Y el amor verdadero solo se obtiene con libertad. Nadie puede amar a Dios coaccionado. Nadie puede amar a Dios obligado. Nadie puede amar a Dios impelido a hacer algo. Tiene que ser por voluntad. Y Dios quiere un amor por voluntad. Amén. Hermanos, Cristo realmente se interesa por nosotros. Y Él está afuera tocando la puerta y diciendo, si tú quieres, yo entro. Y cenaremos y comeremos y participaremos. Pero ¿quién tiene que dar el primer paso? Nosotros. Hermano, lo más difícil, ¿sabe qué es lo más difícil? Estamos en la casa de nuestro corazón y Cristo está afuera tocando la puerta. Y lo más difícil para muchos cristianos es volver a abrir a Cristo a sus vidas, porque están acostumbrados a la autosuficiencia, están acostumbrados a tener una vida sin Dios. ¿Sabe qué cosa es vida sin Dios? Acordarte solo el domingo cuando vienes y de lunes a sábado no hacer nada por el Señor. Amén. Ni siquiera tu devocional. Eso es tener una vida sin Cristo. Ni estudias la palabra de Dios, ni participas, ni congregas, no buscas al Señor. Y esa es la parte más difícil, tener que abrir la puerta del arrepentimiento. Versículo 21. Cristo les dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Hermanos, a quienes venzan como Cristo ha vencido, Jesús les promete compartir su autoridad en su trono. El reino de Cristo y su entronización es algo que nosotros estamos esperando, porque Cristo viene. Amén.
Y Cristo viene para establecer su reino. Amén. Y estamos esperando que Cristo venga para establecer su reino. Y cuando Cristo venga a reinar, estamos seguros que nosotros reinaremos con Cristo. Y nos sentaremos en su trono y compartiremos su reino. Hermanos, que Cristo es el verdadero gobernante. Los gobernantes de la tierra no comparten su autoridad. Los gobernantes de la tierra buscan tener autoridad solamente para ellos. Cristo ha dicho no. Donde yo estoy sentado, ustedes están conmigo. Y la autoridad mía es la autoridad que ustedes tendrán. Porque Él es el ejemplo de gobernante. Hermano, Cristo ha prometido que si somos fieles, reinaremos con Él. Así que Cristo no solamente nos invita a tener una cena con Él cada día, un tiempo de comunión con Él cada día. Cristo también nos invita a sentarnos en su trono cuando venga en su reino. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, qué difícil para la iglesia de la Odisea escuchar un mensaje así. No era nada fácil, pero era lo que Dios tenía que decirles en ese momento. Hermano, ¿sabe qué? Dios quiere que nosotros aprendamos a involucrar a Cristo en nuestras vidas. Todos los días, en cada momento, en cada decisión. Cristo no puede estar fuera de nuestro hogar. No puede estar fuera de nuestra vida. Lo más extraordinario va a venir más adelante, cuando Juan comienza a tener una visión y sea llevado al cielo, y en el cielo ve un trono y ve arcángeles y ve todo, hermano. ¿Qué va a pasar? El próximo domingo vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Tal vez nosotros nos hemos alejado, permitiendo que la indiferencia, permitiendo que la autosuficiencia nos gobierne. Señor, ayúdanos a poder glorificarte. Perdónanos, Señor. Hermano, tal vez aquí entre nosotros hay alguien a quien Cristo está tocando la puerta de su corazón. Alguien puede decir: pastor, yo quiero que ore por mí en esta hora. Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. 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 No dejes a Cristo fuera de tu vida. No dejes a Cristo fuera de tus decisiones. No dejes a Cristo fuera de tu hogar. ¿Quién más? Alguien más que diga: pastor, necesito que ore por mí. Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. ¿Quién más? Señor, te doy gracias por cada hermano y hermana que en esta hora se acerca delante de ti, Señor, buscando tu ayuda, buscando tu fortaleza. Guía, Padre Celestial, con tu poder. Obra con tu Espíritu Santo para que tomemos buenas decisiones, para que te podamos glorificar en cada una de las cosas que hacemos, Señor, en nuestra vida, para que podamos involucrarte, Señor, en cada una de las decisiones que nosotros queremos tomar, Señor, de aquí en adelante. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir para ti. Ayúdanos, Padre Celestial, a disponer nuestros corazones para poder glorificarte, Señor, para poder servirte como tú deseas, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Te lo imploramos en este día, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.